Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtro, el podcast donde conversamos sobre emprendimiento sin pelos a la boca, sin guardarnos nada, sin filtros y el día de hoy vamos a conversar sobre perseverar o morir. Hoy estoy con Daniel Bet, José Miguel Carrasco y Francisco Sepúlveda y que les habla Stefan Pirno. Hola, soy Daniel Bet, soy emprendedor serial, ya tengo varios fracasos y algunos éxitos en el cuerpo, me dedico a la mentoría, llevo más de 100 proyectos mentoreados en 4 años y me encanta esto del emprendimiento. Bueno, yo soy José Miguel Carrasco, también me gusta mucho el tema de emprendimiento, pero siempre con un corte mucho más innovador. Yo llevo hartos años emprendiendo, pero también metido en lo que es incubadoras, aceleradoras y más en temas de innovación corporativa últimamente. Hola, por mi lado Francisco Sepúlveda, con algunos emprendimientos anteriores de energía y ahora con una empresa dedicada 100% a las asesorías de inversiones. Bueno, yo partí partiendo con varios emprendimientos, después fui consultor de innovación, estuve a cargo de una aceleradora de negocios y actualmente asesoro y ayudo a emprendedores en su necesidad y temas varios. Entonces, como les dije, el tema hoy es perseverar o morir, pero también está la tercera opción que es pivotear. Entonces, para los que no saben lo que significa pivotear en el sentido del emprendimiento, es cuando un emprendimiento cambia rotundamente la dirección de lo que está haciendo, ya sea su modelo de negocio, su producto, su cliente, etcétera, completamente su dirección a un nuevo tipo de rumbo. Puede ser un nuevo tipo de negocio, un nuevo tipo de etcétera. Entonces, esas son como las tres opciones que vamos a estar conversando hoy día, porque siempre creo que todos los que hemos emprendido nos hemos encontrado en algún momento en esta situación en que no sé si esto está resultando, no sé si esto está dando un negocio, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que renunciar, tengo que emplearme, quizás tengo que intentar otra oportunidad que he visto, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para comenzar, Francisco, no sé si tenías que comentar algo. Mira, ahí me gustaría comentar la primera experiencia que yo tuve emprendiendo con esta empresa que en algunos capítulos anteriores hablamos, que era una empresa de energía de instalación, que lo vimos contigo, Stefan. Bueno, nosotros también cometimos todos los errores básicos que uno comete al emprender, que el loguito, las tarjetas, la oficina, teníamos oficina, me acuerdo, en el centro. Pero no nos preocupamos de las ventas. ¿Ya? Entonces yo te diría que la primera parte o de lo que aprendí ahí del tema de si hay que perseverar o no, hay un tema de caja. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando comencé yo tenía un patrimonio ahorrado y dije, perfecto, esto me va a permitir poder dedicarme varios meses 100% a este tema, pero la caja se empieza a perder. ¿Ya? Entonces ahí también fijarse en algunas métricas y entre eso ver cuánta caja te queda o cuánta caja se va construyendo. Si es que tus costos son mayores que la capacidad de venta que tienes, o cambias el modelo, y ahí de repente voy a dejar la palabra abierta, o cambias el modelo, o derechamente, si ya no tenéis venta, hay una parte de rendirse o ver qué cambiar. Pero una métrica que hay que estar mirando siempre es la caja. ¿Cuánta plata tienes para sobrevivir dedicándote el 100% a tu emprendimiento? Dejo la palabra abierta. Oye, es un temazo porque me ha tocado, a mí me ha tocado también esto de perseverar sin pivotear y seguir hasta el fin. Y yo me acuerdo que yo era como medio kamikaze para esta cuestión, o sea, yo me empezaba a comer la tarjeta de crédito, la línea de crédito, así, y creo que si yo viajara al pasado ahora y me encontrara conmigo en el pasado, o sea, mi yo anterior, yo le daría algunos consejos así como, onda, oye, tenés que ir a vender esto, haz esto, haz esto, haz esto, porque en realidad mi gran problema era que ingenuamente esperaba resultados distintos haciendo lo mismo. Bueno. Es normal eso, porque te dicen también que todo esto es un tema de números, ¿cachai? Entonces tú de repente decís, ya, tengo que vendérselo a 10 personas. Entonces, si contacto hartas personas, eventualmente voy a encontrar esos 10. El problema es que si esos 10 son el 1%, para que esos grandes números funcionen, quiere decir que tú tendrías que hablar con 1000 personas. ¿Cachai? Y eso de repente uno no lo cuantifica. ¿Cachai? Se habla mucho en el emprendimiento del concepto del time to thumb, ¿cachai? El tiempo que te demora, cuántos meses
de plata, que era lo que tú decías, Francisco, tení antes de irte a la tumba o morir como proyecto. Time to dump, ¿cachai? El tiempo para la tumba. Y claro, tenéis que ser una cantidad de tiempo razonable que tú digas, ya, ok, tengo una cantidad para cerrar ventas. Entonces, si las ventas son muy complejas, como por ejemplo B2B, tenéis que tener un concepto de caja de por lo menos 6 meses a un año. Si es B2C, podéis tener mucho menos. Y por eso siempre es más recomendable, si son tus primeros negocios, partir con negocios de B2C. Si no sabéis de emprendimiento, a menos que ya tengáis ciertas cosas cerradas o una experiencia comprobada que te permita con facilidad pasar de B2B, de B2C a B2B. Yo agrego otro concepto en cuando abandonar, porque ya uno es el problema de modelo de negocio, voy a agregar otra, si podemos ir haciendo la bola de nieve y contar algunas cosas, que es el equipo. Alguna vez teníamos un proyecto que lo habíamos financiado y teníamos posibles compradores, había red de eso, pero había que hacer un desarrollo. Era un proyecto del que yo no podía hacerme cargo porque era eléctrico y yo no sabía nada de lo que había que hacer. No puedo contar más detalles para no delatar a la persona. Pero la persona no estaba alineada conmigo ni con el proyecto. Lo que él sabía es que estaba financiado y por lo tanto él recibía plata. ¿Cachai? Entonces él hacía el esfuerzo mínimo y bueno, se fue quedando en evidencia que hacía todo a última hora y que no avanzaba. Y al final se terminó cayendo el proyecto. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque el par succionó el dinero, pero no lo rentó. ¿Cachai? Y de hecho a mí me hizo cambiar la forma de entender las lógicas de trabajo. ¿Cachai? Después de eso, cada vez que yo me meto a un proyecto, y pego una recomendación, lo digo por si le sirve a alguien, lo que yo hago es empatar el esfuerzo de mi equipo, ¿cachai? O de mi socio. Si mi socio no se esfuerza nada, yo tampoco, y por lo tanto el proyecto se cae, pero yo no me esforcé. No. Pero nunca voy a yo hacerme bolsa trabajando esperando que el otro después va a motivarse. Si las personas o tu equipo no está motivado desde el principio con el proyecto contigo, finalmente está cargando un muerto y el proyecto entero nació muerto. Y ahí también yo le agregaría a JM el tema de agregar tal vez una especie de KPI al equipo, porque podría pasar que el equipo parta súper motivado. Y sí, sobre los primeros 6 meses en la raja, después tiene el problema de que, no sé, pues las ventas se están cayendo o derechamente no hay ventas, la caja empieza a estresarse y otros empiezan a mirar para el lado y finalmente, oye, sé que me conseguí una peguita porque tengo que llevar el pan a la mesa de mi casa, que es válido, por supuesto, si todos tenemos que comer. Pero ahí al tiro el esfuerzo se empieza a reducir menos de la mitad y claro, ahí quizás poner algunos KPIs puede sonar muy duro, pero sí estar midiendo la realidad de cada socio, y pueden ser realidades familiares, personales, un montón de cosas relacionadas a estudios, por ejemplo, si alguien está haciendo un posgrado o algo del estilo, o todavía está en la universidad, por ejemplo, que puede pasar. Ver ahí y ser también súper honesto cuando alguien no está dando el ancho y no porque sea penca, sino que simplemente cambiaron los objetivos y ahí ver si ese elemento sale del equipo, uno, ¿es reemplazable? O segundo, si no es reemplazable, bueno, ¿qué hacemos con la idea de negocio? ¿Ya? O sea, ahí también, insisto, sigue siendo ahí un tema de caja. Lo otro que me gustaría agregar como adicional el tema de ventas. ¿Ya? Yo aquí me gustaría diferenciar dos tipos de negocios, los negocios más tradicionales, como los negocios más innovadores. Daniel, yo me acuerdo que hablaba de los chatbots. Todavía, Daniel, no hablábamos mucho en ese tiempo, pero yo me acuerdo que te conté mi mala experiencia con una AFP, que el chatbot era malísimo. Sí. Con Daniel nos teníamos agregado por red nomás y le mandé como el comentario, le mandé una foto y esto funciona muy mal. Claro, pero en ese tiempo era todo muy innovador. Entonces, en los negocios tradicionales, al menos sabéis que hay mercado, ¿ya? Porque por algo es un negocio tradicional, porque funciona. Daniel se dedicó siempre al tema innovador. Mi negocio para lo más tradicional que es asesoría de inversión. Existe hace mucho. La gran innovación es que la CMF se metió y ahora tenéis que estar autorizado por la CMF para hacer asesoría. Pero mi negocio es tradicional. Entonces, al tiro ahí para el emprendedor, fíjese si lo que está haciendo es una empresa tradicional que no tiene nada de malo. Insisto, no hay por qué todo el mundo crear unicornios. Pueden no hacerlo, ¿ya? Pero si es un negocio tradicional, tú al menos sabes que hay mercado. Entonces ahí tenés que fijarte qué es lo que está pasando contigo que el negocio no está dando. ¿Tenía un exceso de competencia? O lo que hablamos en el capítulo de marketing, por ejemplo, el tema de la agencia. O te faltan capacidades que el resto sí tiene
y que por lo tanto tienes una desventaja competitiva y por lo tanto te está dejando fuera. Y ahí ver si en el fondo puedes hacer este pivoteo que decía Stefan para esa desventaja, poder pasarla o estar a la par o hacer algo distinto. O ya a la hora, si tenía una empresa innovadora, chuta, ahí tenéis que hacerte la pregunta anterior, es si hay mercado o no. Esa es una buena diferenciación, mira, ahora que tú lo mencionas, Francisco, como tu negocio es como por ejemplo un e-commerce que podría ser ya a esta altura más tradicional, porque hay mucha experiencia en varios casos como referente, o lo tuyo es realmente algo que no existe o que existe muy poco quizá en otros mercados, pero no tienes como tanta referencia a dónde agarrarte. Y ahí también los plazos varían, o sea, en el caso de los chatbots y todo eso, nosotros partimos con chatbots como el 2016, 2017, y ahí era hablar chino mandarín, más o menos. Hoy reuniones de venta que como que casi se reían nuestras caras, pero el tema, después vino la pandemia y ahí éramos nosotros quienes nos reíamos un poco, pero bueno, el tema es, o sea, como que yo también tengo experiencias con el tema de los equipos. A veces uno se engaña también esperando resultados distintos haciendo lo mismo y cree que las personas es una cosa que tú puedes ir ajustándote con las personas y es cierto, hasta cierto punto tú te puedes ir como con tu equipo pueden ir como existiendo estas uno a uno, conversar, mejorar, pero hay ciertos límites y yo creo que ya 2, 3 veces conflictos fuertes, ya es una señal de que esta cuestión no está funcionando. Es como una relación casi de pareja, en realidad. Incluso a mí una vez me dijeron, esto ya es como para hablar de otro tema, pero una vez me dijeron que tu socio tiene que ser una persona a la cual tú le dejarías tu billetera con todas tus tarjetas, acceso, y tú te puedes ir tranquilo y sabes que tu cuenta bancaria y todo va a estar bien. Ese es el nivel de confianza que tenés que llegar a con tu socio. Oye, necesitamos hacer un capítulo de equipo. Sí, lo planteo, para que avancemos también y no nos quedemos centrados en equipo. Pero sí. Solo para acotar un poco sobre eso, o sea, sin duda el equipo con el que está ahí la clave es la comunicación. Pues, nosotros cuando estábamos con Francisco en Andes Ventus, el negocio no estaba funcionando. Obviamente en un momento, no recuerdo en qué momento, pero uno de los dos, o sea, yo sin duda me puse a trabajar part-time en un lado, pero eso siempre estuvo comunicado, siempre estuvimos, o sea, sabíamos qué es lo que podíamos dedicar cada uno. Entonces, mientras había transparencia, mientras había comunicación, sabíamos que estábamos ok con las cosas que estábamos haciendo. Y es por eso que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, aunque tuvimos fracasos en negocios juntos. Claro. Entonces, eso yo creo que es la portada sobre ese tema. Y bueno, aquí a fin de cuentas, como en qué momento decidimos tomar la gran decisión, pues, a fin de cuentas. Ya habíamos hablado del dinero, el runway. Pero ya, si decimos, mira, llevamos un año en esto, todavía me quedan 6 meses, digamos, todavía me quedan 6 meses de plata, pero llevamos un año que no hay movimiento. Quizás tenemos un par de ventas, pero son ventas que no alcanzan ni para sostener el negocio de alguna forma. Es momento de seguir, porque quizás si se dieron algunas ventas, pueden llegar más ventas, ¿o no? Es una hipótesis razonable. O cambiamos de rumbo. Entonces, no sé, por ejemplo, para tomar un ejemplo, cuando estábamos hablando de ventas con Francisco. Uy, no se pegó. Casi. Va a quedar en incógnita la historia. Claro. Porque la verdad no sé qué parte iba a tomar. Capítulo 2. No, pero sé un poco para dónde va, porque si veamos si vuelve o no, pero sé para dónde va el tema de pivotear. ¿Ya? O sea, cuando tú empezás a hablar con tus potenciales clientes que te dijeron que no, derechamente. Yo me acuerdo que recibimos varios no en Andes Ventus. Fijarse por qué te dicen que no. Y de repente puedes encontrar un factor común, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de... Ahí está volviendo. No. Se quedó peor cara. Ya, no, pero sigamos. El tema es detectar si es que este dolor que tú decías que puedes solucionar, pero que ese dolor no existe finalmente, si es que hay otro dolor previo a eso, ¿ya? Por ejemplo, el tema, y aquí ya lo voy a pasar a la parte macro,
pero lo que pasaba mucho con el tema de la energía renovable en Chile era el tema del financiamiento. ¿Ya? Que al principio nadie quería financiarlo, entonces era como, sí, mira, como que las proyecciones dan las lucas, ¿cachai? Pero buena idea que hayan proyecciones, pero necesitamos algo más concreto. Y muchas empresas simplemente no podían, si no se podían autofinanciar, no pasaba nada. Y ahí es cuando como Chile, como política de energía renovable, determina hacer cortes en las licitaciones y dice, perfecto, lo vamos a hacer con tanto tiempo de anticipación, etc. Porque el problema no era la tecnología de la energía renovable, el problema era el financiamiento. Y eso terminó arreglando el gran dolor que tenían las empresas y por eso después nos llenamos de energía renovable, ¿ya? Entonces, en efecto, también cuando salgan, si nos están escuchando algún emprendedor, si está teniendo problemas, que decía Estefan, que puta, no está dando, hay un par de ventas, hablen con los potenciales clientes que les dijeron que no y pregúntenles por qué no. No se sientan, no lo tomen personal. El chileno es bueno para tomarse personal las cosas y de repente a mí también me pasa. El latino es así. No el chileno, el latino. El latino en general. El latino, los negocios son muy de piel, entonces como que se lo toman todo muy personal. Claro, qué bueno que seguiste la historia. Entonces sí, pues finalmente nos dimos cuenta que era el financiamiento el problema de los clientes y es por eso que hicimos el pivoteo. Yo agrego 2 historias. Porque, a ver, otro tema es cuando es bueno abandonar o pivotear, es cuando te das cuenta que tu idea de lo que era la cultura de tu cliente es completamente distinta a lo que es en realidad. Entonces, yo tengo 2 casos ahí, uno mío y otro de un tercero. Voy a partir con el tercero, que es más interesante, diría yo, que este tipo tenía un sistema que eran videoentrevistas grabadas, que se usaban para todo lo que eran promotoras y personal como que usa su imagen para participar en actividades. Entonces lo que les ocurría era obviamente el problema, y lo que él entendía era que era mucha gente que había que revisar y bueno, había que revisarla físicamente, porque tenía que ser gente atractiva. Entonces se dio cuenta, le presentó la idea a un montón de agencias, todas súper bien, qué buena idea, bla, 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 pero nadie lo compraba. Nadie lo compraba. Y él seguía dando vueltas ahí. Seguía dando vueltas, nadie lo compraba. Entonces en algún momento uno no se dio cuenta de él, sino que una de estas agencias le dijo, mira, ¿para qué te voy a mentir? Yo hago las entrevistas presenciales porque me gusta ver a las minas, ¿cachai? No gano nada con ver un video si no puedo tener a la mina al lado, ¿cachai? Porque los viejos eran calientes, ¿cachai? Y él, en la lógica racional, pensó que la solución técnica iba a ganar. No, en general, ojo que, y eso nos pasa a los que somos más ingenieros o estamos ligados al desarrollo de productos, tendemos a pensar que el problema se resuelve con una mejor tecnología. A veces no es así. A veces es cultura social. Entonces él se dio cuenta de esto, le dijeron de eso y básicamente él entendió, nunca te van a comprar. Así que votó el proyecto. Y se rindió razonablemente, diría yo. Y en ese sentido, claro, siempre uno, en la medida que entiende el cliente, de repente se hace hipótesis equivocadas y cuando son muy fuertes las diferencias de hipótesis, tienes que plantearte si en verdad vale la pena tener el negocio. En el caso personal, nosotros habíamos desarrollado un servicio que era para colegios. Y éramos ingeniero y sociólogo. ¿Y qué nos ocurría? Que lo íbamos a vender los ingenieros. O sea, los peores, los que tienen peor talento a vender. Imagínate cómo son los sociólogos para que nosotros los ingenieros hayamos tenido que ir a vender. Y ya íbamos a los colegios súper bien, etcétera. Muy parecido a la otra. O sea, siempre el latino no te dice que no. No. Como decían en la Cámara de Comercio, nos decían en la Cámara de Comercio francesa, nos decían, el chileno, si dice sí es tal vez es no, y si te dice no, no es chileno. ¿Sabes? Los chilenos no dicen no. Ya los latinos nunca dicen no, pero nunca nadie te va a tratar mal. Las reuniones siempre van a ser buenas. Y lo que te ocurre un poco en esto era que, bueno, teníamos las reuniones, pero había un comentario que siempre nos tiraban y era, bueno, ¿y ustedes son de cómo está confirmado el equipo? ¿Sabes? Era una pregunta que en verdad para ellos no era necesario saber, pero nos preguntaban, ¿cómo está conformado el equipo? Y claro, y nunca había profesor, y esa era como un cara rara que ponía. Claro, nunca nos compraron, y lo que fuimos cachando al final, porque alguien nos dijo, fue, entran a un espacio que ustedes no conocen, que ustedes no administran, y vienen acá planteando una solución sin ninguna base cultural. Entonces, claramente tu cliente se siente pasado a llevar.
Wow. Porque básicamente es como, bueno, yo como ingeniero o yo como sociólogo te vengo a ofrecer una solución que va a resolver tu problema porque tú lo estás haciendo mal. Porque tú Entonces, que llevas 20 años acá lo estás haciendo pésimo. claro, básicamente. Entonces, Yo tengo la verdad, que no llevo nada acá. claro. Oye, y pasa, de repente uno cree que es una solución racional, pero te falta todo el contexto cultural también. Mm. También la abandonamos, dimos vuelta y al final nos pasó lo que decía Francisco, te caes sin caja y empiezan como todas a dispersarse, pero fue por este choque de básicamente medir mal qué era la cultura de tu cliente. Esta es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo tú sabes si eres tú o es el mercado quien no está haciendo bien? O sea, que el mercado no te quiere o eres tú quien no está vendiendo bien. ¿Cómo tú cachas eso? O sea, suena como obvio porque tú no sé, pero a veces uno está metido y dice, no, yo lo estoy haciendo como creo que lo que estoy haciendo está bien y el mercado es el que no me quiere. Y es cosa de que madure y ahí tú se te va la vida, o es tú que lo estás haciendo mal y el mercado sí está abierto a posibilidades como las que tú podrías vender si es que vendieras mejor. Que hay Como un que, tema de ego, creo yo también, pues, ¿cachai? ¿Cómo poder decir, sí, es que están todos equivocados menos yo? ¿Cachai? Puta, ahí ya yo creo que partimos mal. A mí lo que me sirve mucho, y volvemos acá como recapitulando el capítulo, o sea, la parte de las ventas que alguna vez conversamos, es construir la solución, pero con el potencial cliente adelante. ¿Ya? No voy a decir manipulación, que mira, hazle estas preguntas para que te digas que sí, la cuestión. No, pero que ellos mismos te vayan contando. Daniel, en un capítulo lo dijiste, a la gente le gusta hablar. Bueno, sí, escuchemos, ¿cachai? Y de repente te va a hacer clic algo, porque ya tú vienes pensando un poco en qué herramientas tienes para resolver un dolor que no conoces, pero la otra persona sí te está contando un dolor que no tiene las herramientas para resolver. Y ahí pueden hacer match, pero hay algo que a mí al menos me funciona mucho y yo como parto de mis reuniones es preguntándole, no me pregunto directamente cuál es el dolor, pero en el caso de inversiones yo lo que pregunto es, oye, ¿qué tienes pensado para tu vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué te gustaría hacer? Y algunos me dicen, sí, mira, me gustaría jubilarme en el extranjero. Hay otros que me dicen, oye, es que tengo esta preocupación. El caso, por ejemplo, de la gente que tiene, ¿cómo se llama? Hijas o hijos en edad fértil, que tienen muchas lucas. El primer destructor de patrimonio en Chile es temas de salud. Y pasa con esos niños de repente, o sea, con estos jóvenes que están formando familia y les nace un niño con una enfermedad terrible. Conocí un caso de cerca. ¿Quién es el que va a salvar ahí? No va a salvar el que está siendo ahora padre porque está recién construyendo una familia, está recién saliendo al mundo laboral. El que va a salir va a ser el actual ahí abuelo, que es el gallo que tiene el patrimonio, el patriarca, ¿ya? O la matriarca. También tengo, en caso particular, tengo una matriarca. Ellos van a salir. Entonces ahí hay una pequeña preocupación, dice, sí, pucha, tengo esta preocupación porque mi hijo ya está formando familia. Oye, y un seguro catastrófico para el caso de tus nietos, porque vaya a salir tú el primero que los va a defender. ¿Cachai? Que es primero escuchando el relato. Ya ellos, tu potencial cliente no necesariamente va a tener las herramientas, quizás tú sí. Pero si te lo saltáis diciendo, esto es lo que tú necesitas, porque yo soy bacán y tú no, como decían, y lleváis 40 años siendo profe, le he hecho mal todo este tiempo, obvio que no te van a pescar. O sea, yo creo que ahí también, por último, si no te estáis dando cuenta que te está resultando, busca la forma de construir una solución en conjunto. De repente hasta te podéis encontrar un socio, no sé. Cambiando un poco el giro, sí, porque pasa, la venta no es racional, ¿cachai? Volviendo a la venta. Uno racionaliza lo que compra, pero en la venta no es racional per se, ¿cachai? Y por eso hay una lógica de empatía. Pero también, ¿cómo ver si estoy siendo muy rupturista de un mercado? Bueno, ve tu competencia, ¿cachai? ¿Cómo se comunica tu competencia? ¿Qué lógicas tiene tu competencia? No es para que los copies, pero sí para que veas ciertos comportamientos, ciertas tendencias. Lo planteaba en otras discusiones, creo que no lo planteaba casi, lo plantea ahora. No existe empresa que tome malas decisiones, ¿cachai? No es como que llegue un gerente o un emprendedor y diga, ¿sabéis qué tenemos que hacer hoy día que no hemos hecho harto rato? Tomar una mala decisión, güey. Llegó el momento de tomar una mala decisión. No, ¿cachai? Todos tomamos decisiones correctas. El tema son las prioridades dentro de esa decisión. ¿Qué te permite priorizar algo, una decisión por sobre otra? Y eso tiene consecuencias. Y consecuencias distintas. Entonces, ojo ahí cómo vamos interpretando lo que está ocurriendo en el entorno, porque puede ser que
todos estén viendo un foco en una dirección, o puede ser que ese sea el único foco que ha sobrevivido en ciertos procesos. ¿Cachai? O sea, si yo hiciera un emprendimiento para educación hoy día, pensaría tener un profe, ¿cachai? Porque tal vez ese sería el único enfoque que sobreviviría hoy día, ¿cachai? Por el celo profesional de los profesores mismos, ¿cachai? Y por lo que hacen resguardo y valorizan su cultura. Entonces, pero no así, por ejemplo, en otras áreas. O sea, hay áreas que se han visto disrupcionadas. Tú en día en minería ves que hay gente que está tratando de vender en minería como lo hace, vende minería software como los trata de hacer en otros rubros. ¿Cachai? ¿Funcionará? Hay algunos casos que están probando que sí. ¿Cachai? ¿Y por qué puede ser eso? Puede ser porque los ingenieros en minas también son ingenieros. Se juntan y se forman con la misma lógica. Entonces, había lenguajes no explorados que se están empezando a usar. Y esas son formas de que hay que ir entendiendo que es el entorno del que de cierta manera te da ciertos focos y prioridades. Y aquí dejo mi micrófono abierto, me acaba de nacer una duda. ¿Y cuándo el tiempo es el correcto? ¿Ya? Porque yo me acuerdo que, y ustedes que son más tecnológicos que yo, corríjanme si es que estoy equivocado, pero recuerdo que antes de Facebook hubo un intento español llamado Twenty, que era como un Facebook, pero que no prendió, pero llegó Facebook y como que sí la rompió. La pregunta, hay de repente, y aquí creo que se contrasta con lo que yo decía, el tema ego, hay un momento en que quizás no es el momento nomás y que quizás haya que esperar a algo, o quizás tu solución necesita un cambio cultural para que después sea adoptado y por lo tanto te adelantaste nomás a tus tiempos. Ahí la dejo un poco, hay factor de eso también, cómo poder detectarlo, por ejemplo, y también abandonarlo, pues decir como ya esto lo dejo congelado hasta que esto otro pase y me dedico a otra cosa. Está lleno de esos casos, ¿cachai? La tablet, por ejemplo, Facebook. Hoy en día las inteligencias artificiales, hoy en día las inteligencias artificiales están empezando a ganar Gemini, después de como 4 años de perder, ¿cachai? Entonces, sí, ser early adopter tiene ciertas ventajas porque te permite aprender primero, pero al riesgo de que nadie te entienda. Y cuando nadie te entiende, te quedas sin caja o tenés otros problemas técnicos de cultura, de proceso, que no se ven. Si tú quieres emprender, a ver, y acá hay un tema, yo diría que es muy difícil ver ese tema de timing, se da en el situación. Y aquí tú tenés que separar a nivel personal cuando emprendes cuánta caja estás dispuesto a meter al juego. Y si le crees... Una buena métrica, ¿eh? Como, onda, ¿cuál es tu costo de vida mensual y cuánto podía aguantarlo? Y también, mira, lo que yo he hecho es como una combinación, como que tengo como mi proyecto, emprendimiento core, por así decirlo, y hago como cosas alrededor pequeñitas como para generar caja y no estar todo el rato comiéndome el fondo principal. Ahora, eso igual tiene un costo porque te saca de foco. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pierdes, por ejemplo, el all-in con tu proyecto core de probar todo lo que sea posible hasta decir, no, esta cuestión ya no da más, o sea, no hay caso con esto no hay negocio, no hay por dónde. Cuando tú tienes estos como side project, como pequeñito, ese all-in con el proyecto no se da tanto. Entonces, como que dilatas aún más la potencial muerte de ese proyecto. Entonces, como que... eso igual también tiene... Lo otro que me ha tocado ver también es cuando tú no desistes y empiezas como a mantener con vida tu proyecto a punta de puros como inyecciones de capital. capital. Lo que hablábamos de los inversionistas, porque de repente Sí. uno sobrevive a pura inversión. Y el problema con eso, el problema con eso es que al final el proyecto debería haber muerto hace, no sé, 3 años, 2 años, si es que, y en realidad es puro artificio. Entonces, y se produce a veces como un FOMO bien tóxico, porque como que generan, hay un inversionista que cae, o sea, cae entre comillas porque dice, ya, ok, esto va a sobrevivir, pero eso genera incentivos o una imagen para otros inversionistas para seguir metiéndole plata. Entonces, al final, el proyecto se mantiene a punta de inversión, siempre con la esperanza que en algún momento las ventas alcancen los costos y esto como que sea sustentable. Pero la pregunta es, ¿existe ese momento de convergencia en algún momento o no? ¿De qué depende? ¿Cachai?
Me tocó ver ahora un proyecto que justamente está en un estado medio zombie y así como vivo por los instrumentos financieros y ahí y le cortaron el instrumento y reventó. Y ahí Eso es una estafa piramidal, derechamente. Ponzi. Sonó como un Ponzi esa weá. No. Bueno, es tiempo de sacarnos los pelos de la lengua y pongo un caso emblemático del ecosistema nacional, Algramo. Estuvo vivo más tiempo de lo que debería haber estado a puros premios y concursos y capital, o está bien que haya durado todo lo que duró. Yo nunca ocupé los servicios de Algramo, así que no sé cómo que no funcionaba era ahí ni el nada. público de Algramo. Probablemente, claro, habría que preguntarles también si en mi entorno alguien alguna vez lo ocupó. Y ahí como va a tener un tema, censar si en efecto había mercado o como decís tú, Estefan, puchas, estuvo sobreviviendo nomás, ¿no? Ahí... Una cosa que uno puede usar para validar, y después voy a ir a la respuesta del gramo, pero que validar si estáis creciendo, a veces no estáis creciendo en venta, pero sí es importante ver si estáis generando momentum. O sea, si se genera interés, si hay personas que se te van sumando. ¿Cachai? Voy a usar una analogía política. Yo creo que Meo es el efecto de alguien que debió haber terminado su carrera antes. ¿Cachai? De hecho, cada elección que tú vas viendo de Meo va cada vez más solo. ¿Cachai? Hasta la última. Entonces, claro, no fue generando momentum. ¿Cachai? Y Parisi, tú podéis pensarlo al revés. Cada vez se ha ido generando más momentum. No porque Parisi siga siendo un candidato solo, sino que alrededor de él se van generando nuevas cosas. Surgen nuevos candidatos, surgen nuevos espacios. Y el emprendimiento es más o menos lo mismo. Si hay interés, vaya a tener más gente está dispuesta a hablar contigo, ¿cachai? Vaya a tener más reuniones, va a haber gente más interesante. En algún momento esto te va a permitir pivotear o iterar, pivotear el producto o iterar el modelo de negocio para obtener algo que pueda ser monetizable, porque estás generando momentum y por lo tanto estás generando conocimiento. Con respecto al gramo, yo creo que de hecho, me voy a citar a mí mismo. Yo creo que había una diferencia de mercado súper importante o de cultura del mercado. El equipo de Algramo desarrolló este producto en base a una experiencia que ellos estuvieron yendo a zonas más vulnerables, pero desde una lejanía de la solución. Ellos nunca tuvieron problemas de vulnerabilidad para comprar Algramo. Y yo creo que pasaron 3 factores. Uno era las ventas a granel existen. Si uno va a la feria, compra porotos a granel, de un saco. Yo lo hago, no porque sea vulnerable, sino que voy a la feria. Y no necesitaba una máquina. ¿Cachai? O sea, lo que hizo Algramo fue agregar una complejidad extra, con un sobrecosto extra, para resolver algo que la gente... Muy ingenieros para las cosas. Sí. Ojo que, y hay un poco lo mismo, de repente el problema no es la tecnología, uno cree que racionaliza esto y en verdad la cultura está resolviéndolo de otra manera, hay que ver bien cuáles son los sustitutos. Y dentro de eso mismo, cuando hacías este corte, lo que conversaba con algunas personas, ahí yo no sé la verdad de la información porque nunca vi una máquina al gramo, me decían que al final te vendían a granel y seguía siendo más caro que comprar, ¿cachai? Entonces, no sé, una bolsa, te vendían azúcar, no vendían azúcar, pero vendían una bolsa de kilo de azúcar, a la mitad compráis 500 gramos y dado que teníais toda esta ingeniería, termináis pagando 700, 800 la bolsa de medio kilo. Entonces no te convenía tampoco como persona, ¿cachai? O sea, sobrecompletizaron un problema que ya estaba resuelto. De alguna otra manera estaba resuelto, nos lo hicieron más cómodo y agregaron sobrecosto. O sea, al final, la única forma de que emprendimiento funcione es que de alguna manera le hagan la vida más fácil a alguien y daba la idea que no lo hacían. ¿Cachai? Y creo que adicionalmente un poco les pesó ser muy jóvenes. Suena de viejo esto. Pues somos de la misma edad. Pero la poca experiencia de administración. Yo conocí a varios que les dieron servicios a ellos y tuvieron problemas. Se notaba que tenían ciertos problemas en la gestión misma. Que bueno, uno también paga los noviciados como emprendedor de todas las cosas que no sabéis que te toca hacer cuando eres emprendedor. Todo el rato. Y bueno, también yo creo que jugó un poco eso. Así que hubo hartos factores en Algramo, si querí, desde la perspectiva mía. Son como 12 años que estuvieron como empresa, ¿sí? O sea, no... Es que el problema era real, creo yo. O sea, hay un tema, sí, es cierto, y eran productos de impacto. Yo creo que hay mucho de marketing, en eso eran muy buenos. Y
Y yo creo que era mucho tema de algo que es cierto, que es que innovación, ya, agarraron un nicho que todavía estaba madurando, que era el tema de innovación social. Y todo este tiempo que estuvieron había poca oferta profesional, y yo creo que todavía hay muy poca de innovación social. Mucho de la innovación social son gente que, hoy aquí estoy sacando pelo de la lengua harto, son gente que se dedica más a vender servicios personales disfrazados de productos, diría yo. Como asesoría, consultoría, temas Claro, social, como a un nicho que no tiene acceso. Por lo tanto, buscan un financista que financie el llegar a sectores más vulnerables. Sí, Si te fijas, hago una tecnología para un sector vulnerable y espero que alguien más me la financie. Sí, yo me he topado con esa dinámica como en emprendimientos sociales, como que tratan de armar un producto, pero siempre está por detrás como el servicio consultivo que vienen como haciendo hace mucho tiempo. Entonces, como que al final el producto empaquetado nunca cuaja y es el servicio consultivo el que prevalece y el que mantiene la sustentabilidad del negocio, por así decirlo. Pero igual acá hay un tema a propósito del tema de pivotear, abortar y todo eso, que es cuando mi emprendimiento ya merece ser sepultado, puesto una lápida y cuando no. Y el tema de a veces las inversiones te generan como estos espejismos de que no, si es posible, porque alguien creyó en ti y es como, bueno, y además como de cierta manera tenés que hacerlo rendir porque te están pidiendo cuentas. Entonces, igual hay una presión por que esta cuestión sea exitosa, pero el tema es, y ahí lo que dice José Miguel, el tema del momentum. O sea, si estás viendo que tu curva de ingreso está media llana o no sé, o no está en la pendiente que te hace llegar como a la convergencia o cruzar el umbral de tus costos, en un plazo mediano, yo creo que es como adiós, o sea, es dilatar lo inevitable, que esto ya está muerto. Ojo que ahí yo te agrego y menciona, el momentum puede ser prensa, ya nadie se quiere juntar contigo para escucharte entrevistas, o nadie quiere tener reuniones contigo, todo se te alarga, todo se te diluye, bueno, piénsalo, en una de esas, si a nadie le interesa ni a tu mamá, está ahí alargando algo innecesariamente. El problema es que a la mamá siempre le va a interesar, pues. Sí. No, eso es autoengañarse. Mentira, te va a decir que qué bonita su cosita, pero no se le ocurre. Bueno, sí. Sí, no. Yo creo que de repente la polola creo que es el instrumento menos fiel de seguir una recomendación de cuándo cortar. La polola siempre va a querer que cortí antes. Puta, discrepo totalmente, weón. No, todo lo contrario. Son muchas cosas, hay que buscar una pega de verdad, man. Es como... No, yo dije, tenemos todos van de vacaciones a Tailandia, menos nosotros, porque tú trabajas en ese emprendimiento de mierda. Esos comentarios existen. No, ahí para el emprendedor deja esa pareja en ese caso, bueno. Pero no, al menos mi experiencia de mi futura esposa ya, me banca a muerte, pero a muerte, la cagó. Ya estamos en una buena situación. Sí, ahí de todas maneras... Tú estás vendiendo. Sí, ahí... ¿Qué tal si la situación habría sido que tú hubierais tenido recién tu 10% de la gente que tenías hoy día? No sé, cuestiona. Sí, no, por supuesto. Ahí también cuándo es el momento, que también lo hablamos antes. Pero una cosa, para hablar de momentum, me gustaría agarrarme de eso. Para los emprendedores que nos están escuchando, sí, es que hay que proyectar ventas. Bueno, las ventas no se proyectan. El Excel aguanta caleta y siempre vaya a hacer calzar los números para que dé bonito. Lo más cercano que yo he visto en ventas reales para hacer una proyección es que tomes el momentum, por eso quería tomar ese ejemplo de, no sé, sácale la línea recta, la ecuación de la curva, perdón, cómo van siendo tus ventas reales y ve, en efecto, cuánto vas a tardar en llegar al break-even que está hablando Daniel. Si tu crecimiento está siendo más o menos exponencial y cada vez, cada temporada de tiempo, yo al menos me gusta ver mis ventas de manera anual, vas creciendo más rápido que la vez anterior, entonces ahí tenía un chance de decir, ¿sabes qué? Acá puedo aguantar. A lo más si formaste la línea recta, ya, al menos si mantengo el mismo ritmo anterior, lo que se llama el crecimiento vegetativo. Pero si empiezas a decrecer en términos de ventas, yo creo que ahí tenéis que poner una alerta.
ver qué está pasando. De repente, no sé, te voy a inventar, estás ahí con un equipo de 3 vendedores porque tenías 3 socios que vendían, se te fueron los 3. Ya, puede ser quizás algo medio circunstancial. Pero una forma, al final todo tiene que ser con números. ¿Cachai? A mí me encanta la Fórmula 1. La Fórmula 1 incluso, cuando una vez le hicieron la pregunta a un team principal de los equipos grandes, ¿qué pasa cuando tu instinto va en contra de lo que dicen los datos? Es chora la pregunta. ¿Qué pasa si tú crees no es que va a ocurrir un safety car y por lo tanto me voy a quedar acá a pesar de que los neumáticos de mis pilotos ya están guateando? Y él decía, es cierto, muchas veces pasa que tu guata va en contra de lo que dicen los datos. Y decía, pero esto se mide con datos. Los datos mandan y por lo tanto tenés que un poco no escucharte a ti mismo y ver lo que te está diciendo la información. Entonces, en ese aspecto, yo diría a los emprendedores, midan cómo van las ventas y vean si ese momentum que decía JM está apareciendo o todo lo contrario o no está. También pueden crecer de forma vegetativa. Vean ahí si la caja te aguanta para llegar a ese break-even y poder solventar los costos fijos. ¿Orgánica te refieres? ¿Vegetativa o vegetativa? Sí, lo que pasa es que en términos eléctricos vegetativo es eso, que es como el crecimiento orgánico, que es como crecer porque existe nomás. Claro, no hace nada. Por no hacer nada creces, ¿cachai? Pero creces, por supuesto, a un ritmo cagón. Son estrategias de negocio distintas, es cierto. A mí me tocó una vez un proyecto que era de unas bancas como reutilizables, no eran reutilizables, sino que eran como modulares, entonces se podían cambiar las piezas, entonces el mantenimiento era más económico. Y el problema que tenían era que no estaban consiguiendo venta y por tanto estaban a punto de tirar la toalla. Y resulta que su estrategia había sido: mi cliente es el sector público y lo voy a vender directamente al sector público. Entonces yo le dije, mira, la venta al sector público es sumamente lenta, es sumamente difícil, más todavía si estás vendiendo algo que culturalmente no están acostumbrados a comprar. Entonces, buscar alternativas. Y ahí empezaron a probar primeros con privado y llegaron a las agencias que le hacen los diseños de plazas y de espacios recreacionales al sector público. Y ahí fue donde encontraron el verdadero cliente, que era el que te metía en el proyecto y que te iba a asegurar un cierto pedido de banca en este caso. Pero fue, y ahí te fijas que hubo un pivote, pero no en el producto tanto, sino en a quién le estabas vendiendo. Entonces, como que y ahí está este tema de, persisto en la misma línea de seguir tratando directamente al sector público o me voy a este otro sector que en el fondo igual le vendo al público pero de forma indirecta. Es súper interesante eso porque muchas veces uno cree, y me ha pasado que, yo estoy vendiendo mal, debo estar probando seguir intentando con el mismo tipo de contraparte, cuando en realidad a veces hay que mirar al otro lado. Y ahí lo que decía José Miguel, mirar la competencia, cómo lo está haciendo, cómo funciona esta industria. Ese es un consejo igual que yo le diría, que le doy también a los que están emprendiendo y los que están partiendo. Tienes que ir probando, cambiando distintas variables de tus pruebas. No puedes esperar resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Que me voy a equivocarme tantas veces. Y tampoco caer en la quimera, creo yo, que también he escuchado a varios emprendedores que dicen, no, si mi producto es bueno, el problema es que hay que hacer un cambio cultural a la población. Ya no, eso cuando alguien te dice eso, ese es un cadáver ambulante, diría yo. Claro. Sí, pero ponte que... Dale. Cuando algo te exige cambiar la cultura o educar al cliente, ya se está haciendo cuesta arriba el proceso y mejor ir por otra vía. Sí, eso igual es una opción, sé que no creéis tanto. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con el tema de la atención por WhatsApp y redes sociales el 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 fue una agonía. Maduramos eso, pero después el 2020 con la pandemia se disparó porque pasa que cambió el mercado. Y muchos después, y eso es lo que contaba, que decía que como volvían muchas empresas que nos habían rechazado y como decían, no, tenían razón, esto era el futuro, no lo vimos en su momento y toda la cuestión. Pero pues, convengamos también que nadie tenía en su mapa, tener una pandemia mundial. No, pero ocurrió ese cambio cultural que se necesitaba. Por algo también Zoom se disparó en bolsa. Claro, ahí no cambiaste la cultura, pero la cultura cambió para ti.
que es Sí, distinto. no fue como una acción de nosotros directamente. No, por supuesto. Pero tiene razón igual Stefan, que se implica un cambio cultural. De repente no haya, tal vez, claro, no hay que tirar la esponja, pero como dice Stefan, creo que es muy buena la frase que ocupó. Se te hace cuesta arriba. No es como ríndete, pero ojo que te estéis metiendo en la pata de los caballos. De repente podéis salir victorioso, de repente no. Pero al menos sé... ¿cómo se dice? Transparente contigo, honesto contigo mismo, de decir, sí, me estoy metiendo en la pata a los caballos, ¿qué puedo hacer al respecto? Por último, ser consciente de, pucha, tal vez estos negocios que tú decías, Daniel, hago otras cosas por otros lados, para este tema que me está costando mucho, pero que tiene ahí un par de clientes y todo, de repente puede llegar a sobrevivir. Aquí quería contar... Es como la recomendación, ok, no compitas por precio en primera instancia, pero si es necesario, compite. Aquí es como, trata de evitar los cambios culturales porque son más lentos, toman más tiempo y es cuesta arriba. Trata de ver alternativas a eso, pero no es una opción que tenga que descartar de cajón. Ahí, qué bueno que lo nombraste, ver alternativas. Quería nombrar el caso de una empresa chilena. Yo en el 2019 tuve una gerencia en Perú. ¿Ya? Yo estuve una semana en Chile, una semana en Perú, una semana en Chile. No, sí, agotado, junté una cantidad de millas, pero que después ya no quería ni ver un avión. Y resulta que conocí a un chileno que tenía una empresa acá en Chile, que eran varios socios, qué sé yo, eran una empresa que le prestaba servicio a minería. En realidad le vendía productos, ¿ya? Y como productos de medición, eran equipos de medida. Y dijeron, bueno, acá en Chile, obviamente, país minero, etcétera, les fue súper bien a estos gallos. Y dijeron, ya, el siguiente país más cercano con minería era Perú, entonces uno de los socios se fue a vivir allá, aprovechando que la señora era peruana también, entonces era como, perfecto, hacemos la vía allá, tenemos una red digamos, de soporte en caso de cualquier cosa, una red de apoyo, y se fue a Perú. Y lo conocí en Perú, ¿no? Ahí en algunas salidas. Y resulta que este gallo me contó que en Perú la dinámica fue totalmente distinta, porque él llegó vendiendo productos, que por supuesto el servicio por venta del producto era hacer las mediciones, reporte y cosas de ese estilo, ¿ya? Pero llegó a Perú, no pudo vender nada del producto. Y así como, pero qué extraño, teniendo harta minería, la minería igual es la misma, es hacer un hoyo, bueno, sacar mineral. No, y puros no. Y le costó mucho al principio, hasta que hablando con sus socios, a alguien se le ocurrió eso. Y bueno, porque era el tema cultural, no compran mucho producto allá. Decían, ya, pero entonces, ¿qué compran los demás? Compran servicios. Entonces le dieron vuelta al modelo de negocio. Ya no vendían el equipo y el postventa era la reportería. Decían al revés. Te hacemos un servicio de medición para saber, en efecto, cómo estáis haciendo estas cosas, cómo lo podía hacer mejor. Y para eso ocupo este tipo de producto de medición. Y empezó a vender. Hasta que uno de las mineras se le rompió el equipo de medición y le dijo, lo necesito acá en 4 horas. Y ahí el tipo dijo, perfecto, lo tengo acá en la bodega, voy y te lo instalo. Y llevó un instalador. Y así logró entrar, le dio vuelco justamente por el tema cultural. Mira, qué bueno que mencionas eso, porque últimamente he estado conversando con una consultora que justamente está viendo cómo vender tecnología, o sea, tiene su servicio de asesoría, consultoría y mete tecnología y quiere meter como productos tecnológicos. Y yo le dije, ya, ok, tu cliente es usuario de tecnología, o sea, si lo sacáis de un Excel te va a empezar a ocupar el producto tecnológico que quieres venderle, y me dice, no. Ya, entonces sigue vendiéndole el servicio y ocupa tú la tecnología por detrás, porque pasa que, volvemos al tema del cambio cultural, o sea, lograr que tu cliente consuma el producto tecnológico, muchas veces nos pasa a las empresas tecnológicas, que queremos vender el producto como hágalo usted mismo, yo lo capacito, pero ocupe el producto. Y no lo van a ocupar. Y a veces no lo van a ocupar porque no les da, porque no está en su mindset, en su cultura organizacional, salirse del Excel, por ejemplo, para ocupar otros productos tecnológicos. Estoy como haciendo una caricatura bien extrema, pero entonces ahí es vender el servicio. No te queda otra, porque si no, porque le hace sentido el dolor, pero no saben cómo operarlo, no saben, y pasa. Entonces, también ahí un poco es como, más que abortar, es pivotear un poco, pero en cómo se utiliza ese producto para obtener la apuesta de valor. Tal cual. Al final ya es un poco en el tema cultural, pues, de cómo lo ocupan, pues si son asiduos a la tecnología o no. Sí, es bueno eso también tenerlo presente, cuando de repente si el emprendedor no está escuchando y dice que necesita un cambio cultural, bueno, de repente cambia tú tu cultura de ofrecer tu solución. Cambia el modelo de negocio.
Claro. genial. Es un tema de modelo de negocio que podemos comenzar otro día. Sí, Está queda abierto bueno. para la próxima. Oye, cerramos ya, estamos con casi Sí, 50 bueno. minutos, está interesante esto. No, sí, podemos hablar mucho rato de esto, pero Pensamos que íbamos a hablar poco del tema. Bueno, hay harta anécdota entre medio. Sí, claro. Sí, a ver. Ujú. Ya pues, estimados, un gusto, señor emprendedores, cualquier cosa, acá estamos a libre disposición de usted y esperemos entretenerlo. Déjanos por otro capítulo. comentarios. Tú que nos Deje- escuchas, déjanos déjenos comentarios. comentarios. Si llegaste hasta el Compartan. final, necesitamos escucharte. Necesitamos Claro. escucharte. Ofrézcanos Por favor. temas de conversación. Por favor. De repente Sí. pueden tener dudas del emprendimiento. ¿Qué cosas les gustaría que conversáramos? Nosotros solamente les vamos a hablar desde nuestra experiencia. ¿ya? Sí, obvio. Si esperan una cátedra, está lleno de cursos de emprendimiento. Nosotros vamos a contar nuestra experiencia sin filtro. Onda, ¿quieren que hablemos de los socios? Eso es un tema. Temazo, weón. De los Ya. equipos, el mismo. De los equipos. También. Ya, estimados. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Igual a ustedes. Chao, Chao. chao.